Bienvenidos, manitas. Ya estáis viendo que en la mesa tengo cartón, con lo cual significa que hoy toca un vídeo de cartonaje. ¿Y veis círculos? Pues la cajita que vamos a hacer va a ser redonda. Acompañadme que empezamos. Ya estáis viendo que tengo las piezas cortadas. Estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Si no me equivoco, cuando veáis este vídeo os habré compartido otro en el que os enseño cómo corto yo las piezas, para que los cortes queden rectos, para cuando cortemos en forma redondeada. Ya tengo un vídeo en el canal de hace mucho tiempo, pero bueno, entre tantos vídeos que hay, es lógico que os cueste encontrarlo. Así que os he preparado otro basándome en los comentarios y dudas que me hacéis llegar cuando hago vídeos de cartonaje. Os voy a dejar el enlace a este vídeo en la cajita de descripción. Y dicho esto, vamos con las piezas. Al inicio os dije que íbamos a hacer una caja redonda. Va a ser redonda, pero no del todo. En una de las partes haremos un corte, pero eso lo haremos más adelante. Ahora vamos con las medidas. 4 círculos de 20 centímetros de diámetro. 4 porque 2 van a ser para la tapa y los otros 2 para la base. Los voy a hacer dobles. También necesitamos unas tiras del largo indefinido. Yo estoy utilizando planchas grandes de este cartón y he cortado 2 tiras con lo largo que me da, que creo que está sobre los 60 centímetros. Una tira para la tapa de 4 centímetros de ancha y otra tira para la base de 10 centímetros de ancha. Lo primero que tenemos que hacer es a estas 2 piezas darles forma, curvarlas un poquito para que cuando las peguemos a estas otras redondas nos sea más fácil. Para conseguirlo necesitamos agua, un envase redondo y unas gomitas. Yo no tengo gomitas, no las encuentro, creí que tenía, pero voy a utilizar cuerda. Tenemos que empapar el cartón. El cartón que yo estoy utilizando no es de buena calidad, así que voy a intentar que los bordes no se humedezcan demasiado. Y el agua solamente se la voy a aplicar por uno de los lados. Sin esperar a que se seque, voy a ir rodeando mi envase. Si veis que tenéis que forzar demasiado el cartón, pues lo volvéis a humedecer. ¿Veis lo que os decía? Que el cartón que estoy utilizando no es de calidad. Por aquí se me está rajando. La pieza aquí la voy a tener que cortar. Sujetamos con la cuerda y esperamos a que se seque. Y lo mismo con esta pieza. Mientras las otras piezas se van secando, estas otras, los 4 círculos, vamos a pegar entre sí 2 a 2, dejándolas secar con peso encima. Pues ya tenemos las piezas listas y veis que se ha curvado bastante. Al final he dejado piezas de 47 centímetros. Por la parte donde se me rajó, por ahí he cortado. Las dos iguales. Pero antes, a las piezas circulares les quiero hacer un corte. No va a ser una caja redonda completamente. Para marcar por dónde cortar, le doy la vuelta a la pieza larga, intentando que no se me mueva, bien ajustadita y acopladita al círculo. Cuando ya lo tengo, suelto de aquí y marco en este lado. Y para que me queden iguales, voy a cortar las dos a la vez. Las siguientes piezas que tenemos que cortar son estas dos, una para la base y otra para la tapa, que van a ser este trocito de aquí. Medís esta parte y corto 2 piezas, una de 10 centímetros de alto, que es la base, igual que la pieza que hemos redondeado, por 14,8. Y la otra lo mismo, 4 centímetros de ancha, que es lo mismo que la parte esta de aquí de la tapa, por 14,8. Que sea justo esta medida. Y ahora ya pasamos a montar la caja. Las dos partes de la caja se pegan igual. Voy a empezar por la tapa. Colocamos cinta de carrocero alrededor en la pieza circular para sujetar esta pieza mientras la cola se seca. Yo voy a utilizar cola de cartonaje, también podéis utilizar cola blanca de carpintero. Y vamos a empezar por una de las esquinas. Vamos a ir con cuidado y paciencia para que esta pieza se quede bien pegada y adaptada al círculo. Y ahora pegamos la pieza recta.
cordoncito de cola en las uniones por el interior y dejamos secar. De la misma manera montaremos la base. Aquí tengo otra pieza que he cortado con cartoncillo finito, que es igual de larga que esta que cortamos para la tapa, pero es 1 centímetro más larga que esta pieza. Esta era de 4 centímetros, esta la he cortado de 5, para que 1 centímetro solape por encima de la base. He redondeado tanto esta esquina como esta de aquí, que son las que van a ir en la parte de atrás, en la parte de abajo. De momento esta pieza la reservamos y ahora vamos a pasar a cantear tanto la base como la tapa. Para ello voy a utilizar pliegos grandes de cartulina, de la escolar, de la normal. Cortamos tiras de 3 centímetros de ancha, el largo que me da la cartulina. Y en la base vamos a cantear las dos curvas, tanto la de arriba como la de abajo, y estas dos esquinas. Este lado y este lo haremos después. Y la tapa tan solo vamos a pegarle la cartulina, a cantear en esta curva de aquí. El resto lo haremos después. Para formar la bisagra tenemos que hacer coincidir este lado con este. Y para sujetarla, cinta de carrocero. Me la voy a colocar mirándome hacia mí, porque si os lo pongo para que lo veáis vosotros, no lo voy a ver yo y seguramente lo pegaría torcido. Así que lo ajustamos y le colocamos una cinta de carrocero. Ahora os lo mostraré. La cinta de carrocero que no llegue hasta el borde, vamos a dejar medio centímetro como poco. Ahora vamos a forrar esta pieza. Con la misma cartulina cortamos una tira con 1,5 centímetros todo alrededor de sobrante. Y esta pieza la vamos a pegar al borde de la tapa. Vamos a pegar el cartoncillo, esta parte de aquí donde la pestaña está abierta, arriba. Y el borde del cartón enrasado con el borde de la tapa. Y lo mismo, estos bordes enrasados aquí, a las esquinas. Esta pestaña después la pegaremos hacia la tapa y estas dos pestañas de los lados hacia la tapa por la parte de atrás. Nos va a sobrar 1 centímetro, que por eso esta pestaña la hemos pegado hacia adentro, porque luego cuando abramos la tapa se verá ese centímetro.
Y ahora ya podemos fijar la bisagra por el interior, de momento con otro trocito de cinta. Forramos este lado de aquí con un trocito de cartulina. Medimos el ancho y le vamos a quitar unos 2 o 3 milímetros para que no llegue justo al borde. Y para el alto mediremos esta parte y le añadiremos 1,5 centímetros por la parte de arriba y 1,5 centímetros por la parte de abajo. Colocamos la pieza en su sitio y pegamos las pestañas y lo dejamos secar sin abrir ni cerrar la tapa. Seca ya la parte de fuera, pegamos otro trocito de cartulina en la bisagra, en el interior. Y lo mismo, hasta que no esté bien seco, no podemos mover la tapa. Ha pasado ya una media horita o así y ahora con la plegadera, a medida que vamos cerrando la tapa, le voy dando forma a la bisagra para que esta zona de aquí no se me despegue. Para la decoración de la caja, papeles de scrap, papeles decorados. Pues como hacemos siempre, tenemos que medir el espacio que tenemos y a esas medidas quitarle medio centímetro, tanto en el alto como en el ancho. Quitándole ese medio centímetro dejaremos un margen en donde se verá la cartulina marrón de abajo. Pues vamos a ir cortando los papeles y pegándolos. Pues ya tengo forrada la parte exterior y así es como queda. En la base le he puesto de la misma cartulina marrón. Y antes de pasar a forrar el interior, tengo que colocarle aquí un tirador y esta etiqueta. Pasamos a forrar el interior. Estos son los restos de papel que me han quedado forrando el exterior, el de plumas. Y aquí tenía una segunda hoja, del que como veis ya he sacado las dos piezas que quiero colocar aquí en la tapa y en la base. ¿Qué ocurre? Que en un papel no tengo suficiente para hacer las dos piezas. Entonces he tenido que cortarlas unos milímetros más pequeñas y una de ellas coger la cenefa que tiene. Entonces lo pondré por la parte de los puntitos. Esta cenefa no me gusta para este trabajo, pero sí que me gusta esta otra de este otro papel. Así es que la voy a cortar y sustituirla.
Para los laterales del interior, cartulina. Para la tapa y para la base, exactamente igual. Una pieza del alto del interior, restándole medio centímetro, para que quede un margen por aquí arriba. Y a esa medida le añadís 1 centímetro para hacer pestaña, para cubrir esta zona de aquí. El largo que necesitéis para aquí, y también le haremos una pestaña a cada lado de 1 centímetro para cubrir estas partes de aquí. Y otra pieza para esta parte que es en recta, con la misma altura que esta larga, pero sin pestañas en los laterales, porque esa zona ya la cubre esta pieza. Pues lo mismo para la tapa. Yo os voy a dar las medidas de las piezas que yo he cortado, pero yo os aconsejo que midáis vuestras cajas, porque a la hora de pegar el cartón siempre se nos puede ir a algún milímetro y es mucho mejor si medís vuestra caja y lo cortáis con vuestras medidas. La pieza para la base yo la he cortado de 47,6 y de alto 10 centímetros. Esta pieza para la parte recta es de 15,2 y para lo alto 10 centímetros. Para la tapa, la pieza para la parte recta es de 15,2 y lo alto 4,2. Y esta tira larga para la tapa 48 y lo alto 4,2, igual que esta. A estas dos piezas le vamos a hacer los siguientes cortes. Aquí se nos forma un cuadradito con las dos pestañas. Cortamos así y le voy a hacer un poquito de ángulo. No se la quito del todo. Y aquí lo mismo. Y en esta pestaña larga de la parte de abajo voy a hacer triangulitos. Primero pegamos la tira larga, después la corta y por último el fondo. Lo mismo en la base. Y ahora, para sujetar la tapa, que cuando abramos que se queda así, no sufra la bisagra de más, voy a colocarle una cadenita. Pues después de haberme estado peleando un buen rato con la cadena, voy a dar por terminada esta caja. Os cuento lo que ha pasado. Si os fijáis, no hay cadena. He colocado esta cinta, que el color es exacto al de los papeles y también tiene lunares como los papeles del interior. Lo he cambiado porque con la cadena la tapa se me seguía abriendo del todo, porque yo le quise atornillar aquí muy cerquita. De aquí a aquí, pues la tapa vencía y se abría. Para que la tapa se quede en su sitio, he tenido que alejarlo bastante más de donde había hecho el primer orificio. Lo he cambiado por la cinta porque no tengo suficiente cadena con esta longitud. Por eso cambié la cinta. Y si os fijáis, he puesto aquí una tirita con restos de papel del de los topitos, rodeando toda la base para ocultar el primer orificio que hice para la cadena. Así que solucionado el problema y la caja queda así de bonita. Espero que os haya gustado la cajita que hemos hecho hoy, con una decoración sencillita. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Yo os espero aquí preparando el próximo trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.